¿Cómo están, queridos amigos, amigas? Gusto de saludarles, gusto de estar nuevamente con ustedes compartiendo la hermosa palabra de Dios, reflexionando, conversando y, ¿por qué no?, entablar una conversación para que podamos entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. La verdad que ha pasado días, les pido disculpas por no haber subido videos por temas laborales y algunas dolencias físicas, pero ya estamos de vuelta ahí en pie de guerra, firmes para no soltarnos de lo que es más preciado, lo que es más precioso, la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios estamos como a la deriva. Es como un barco sin timón, podría ir a cualquier lado. Por eso es importante eh, atarse, renovarse con la palabra de Dios, nutrirse día a día. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero no nos queda nada más que acercarnos a Dios, reflexionar, estar a cuenta con Papá Dios y empezar a hacer las cosas bien. Nunca es tarde para enmendar nuestros errores, nunca es tarde para empezar de nuevo. Es importante reflexionar, lo más importante es reflexionar sobre nuestras vidas. Por eso hoy quiero compartir con ustedes, porque a medida que fueron pasando los días, yo como ser humano también tengo malos días. Y la verdad que esta semana que pasó no fueron muy buenas, eh, muchos problemas, muchas pruebas, pero le doy gracias a Dios porque uno se mantiene firme, uno se mantiene constante, a pesar de las tristezas, a pesar de las penumbras, a pesar de lo melancólico y a veces lo solo que te puedes encontrar en algún momento. Dios siempre está ahí para respaldarte. Por eso quiero compartir contigo esta hermosa palabra. Voy a compartir contigo varios versículos que darán solventar más la búsqueda con Dios en tiempos difíciles. Te hará una persona más fuerte cuando vengan esas tormentas, problemas, ya sea en tu familia, en lo laboral, con tus amistades. Y la verdad que a veces uno quisiera hacer muchas cosas, pero uno tiene que detenerse, reflexionar y saber qué es lo que está bien y lo que no está y lo que está mal, ¿cierto? Por eso esta palabra que traigo hoy nos va a servir muchísimo, muchísimo, queridos amigos, de verdad, porque yo saqué una hermosa reflexión y hoy quiero compartirlas con ustedes con todo mi corazón, con todo mi cariño. Amén. Mira, y esta palabra yo la he titulado La pieza que le falta para tu paz. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te falta a ti para tener una paz verdadera? Fíjate que eh, estuve meditando y, y hay una palabra muy hermosa que está en Salmos 119, versículo 15 y 16. Si me acompañan con sus Biblias, que tengo la mía acá, recuerda que cuando tú oras, eres tú quien habla con Dios, pero cuando lees la palabra, es Dios quien habla contigo. Amén. Así que a leer la palabra, chiquillos. Salmo 119, versículo 15 y 16. Dice la hermosa palabra de Dios: En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mira qué hermoso. Meditar en su palabra, en sus mandamientos, lo que Él dejó. Considerar los caminos y deleitarnos, no olvidarnos de su palabra. ¿Por qué les quise traer este versículo, queridos amigos y amigas? Sin mi permiso de ansiedad,
me despertó un día en un sobresalto impresionante. Las presiones cotidianas de la vida. Como les decía, esta semana para mí fue una semana llena de problemas laborales. De verdad fue como una lucha espiritual, una lucha muy fuerte que tuve en mi trabajo. Muchas cosas sucedieron, muchas cosas que me llevaron a la tristeza, a la pena, quizás a la rabia, por la injusticia de muchas cosas. No sé si tú alguna vez te has sentido así, yo creo que sí. Fíjense que las presiones de la vida cotidiana empujaron la paz de mi alma hacia un pánico frenético. Mis pensamientos se convirtieron en ¿qué pasaría si? ¿Y ahora qué? A veces la esperanza de una noche tranquila de descanso que a veces quisiéramos tener muchos de nosotros cuando volvemos de nuestro trabajo, ¿cierto? Parecía un sueño lejano. Parecía que las horas no iban a terminar nunca. Pero tampoco no quise estar tan ansioso, pero no tenía ninguna idea de cómo poder vivir la paz de Dios que me prometió en ese momento, ¿cierto? Siendo que tenía tantas atribulaciones en mi vida. Fíjense que esta no fue la primera vez que la ansiedad me había empujado e intentaba muchas veces desafiar la paz, esa paz que es mía en Cristo Jesús. Muchas veces deseaba tener esa paz en conflictos y esa paz que es Cristo solamente me daba. Recuerdo que puedo recordar las intocables veces cuando los pensamientos turbados de preguntas que me llevaron muchas veces a un callejón de temores sin salida, queridos amigos. Solía pensar que era la única persona cristiana que seguía cayéndome en un pozo de ansiedad. Una y otra vez, mientras el mundo a mi alrededor seguía adelante y sin ninguna preocupación. Muchas veces yo fingía que todo iba bien, aunque el mundo dentro de mí se desmoronaba. Entonces Satanás sabía que esta mentira, que todo iba bien, era precisamente la mentira que me iba a dificultar acoger la libertad y plenitud en Jesús. Ojo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque yo creí esta mentira hasta el día en que Dios me mostró la pieza que faltaba para mi paz. ¿Por qué te traigo esto? Salmos 19, 119, el que leímos recién. El salmista, queridos amigos y amigas, escribió una resolución de llenar su mente con la verdad de la palabra de Dios por medio de la disciplina de la meditación. El significado de la palabra meditar en este pasaje es reflexionar, considerar o estudiar. Ahora, la meditación bíblica es un acto constante, ¿cierto? Leer la palabra de Dios, someterla a nuestra vida, ¿cierto? Es un acto constante y continuo. ¿Para qué? Para llenar tu mente con la palabra de Dios, reflexionando, meditando sobre su verdad. A veces, mientras reflexionamos profundamente en la palabra de Dios, la palabra empieza a hacer algo mágico, empieza a arraigarse a nuestras almas, formando parte de nuestro pensamiento, creencia y conocimiento. Es realmente hermoso cuando empieza a arraigarse en nosotros mismos. ¿Sabías tú, querido amigo, amiga, que muchos de nosotros pasamos nuestros días meditando? ¿Quién de nosotros no pasa en el día pensando, meditando sobre pensamientos negativos? No solamente de pensamientos negativos, sino repetitivos, que es lo peor. En lo que meditamos, eso dicta nuestras reacciones o respuestas. ¿Por qué? Porque se convierten en la historia de nuestras vidas. ¿Cuándo estamos estancados? En un ciclo de pensamientos negativos. En un ciclo de pensamientos negativos, repetitivos, negativos. Y no podemos encontrar la paz en ninguno de estos actos. Pero fíjense que Dios nos ha dejado sin esperanza. No.
Él nos ha dado el poder de su palabra viva. ¿Para qué? Para detener el ciclo cuando filtramos cada pensamiento a través de sus promesas. Quiero que me acompañen con sus Biblias a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, perdón. Creo que lo tengo acá está. Hebreos 4, 12. Dice la hermosa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué les puedo decir, queridos amigos? La palabra de Dios es así. En lugar de permitir que los pensamientos negativos que chocan con la verdad de la palabra de Dios se repitan constantemente en nuestras mentes, podemos unirnos al salmista en decidir llenar nuestras mentes de la verdad. Ahora, queridos amigos, amigas, cuando se presiona el botón de la preocupación, a lo que se reproduce en el registro de nuestras almas es una melodía tranquilizadora de las promesas de Dios. Fíjense que los pensamientos llenos de preocupaciones llegarán y desaparecerán, pero la palabra de Dios nunca cambia. Sin embargo, siempre nos cambia a nosotros si queremos. Si nosotros queremos encontrar la libertad de Jesús que Él vino a dar, primeramente necesitamos conocer la palabra a fondo, dejando que nos sature hasta en lo más oculto de nuestras almas. Salmos 119, vamos a ir a Salmos 119, donde estábamos, ¿cierto? Y dice la 119, 11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos. Juan 8:32. Vamos a Juan 8:32. Dice la palabra de Dios: bendito sea tu nombre y tu santa palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué linda la palabra de Dios, cuando nos habla con ese amor que solamente Dios nos puede entregar. Querido amigo, querida amiga, intentar vivir una vida llena del Espíritu y abundante en Cristo, separados de la saturación de nuestras almas, es su palabra, y en su palabra. Es como intentar armar un rompecabezas que le faltan varias piezas. No importa de qué ángulo lo completas, la imagen nunca está completa. La pieza que falta a nuestra paz es un consumo constante de la verdad. Por eso, cuando la palabra de Dios se convierte en el filtro por el que vemos toda nuestra vida, incluyendo cada ¿qué pasaría si? Muchas veces de nosotros nos cuestionamos, perdón, ¿en qué pasaría si no logro hacer esto? ¿Qué amenaza con cambiar nuestra paz? ¿Qué es lo que te amenaza en pánico? ¿Qué es lo que te entristece? Solamente las promesas de Dios se convierten en nuestro descanso. Querido amigo, querida amiga, no importa por lo que estés pasando, a veces sé que son muy difíciles las pruebas, son muy difíciles los problemas. Quizás un problema económico, un problema sentimental. El problema no importa. No puedes sentirte indefenso. Aférrate a Dios, aférrate a la palabra de Dios. Órale al Señor. Dile: Señor, somos indefensos.
sin tu ayuda viviendo una vida seca, mientras nos sentamos en el fondo de un pozo de la ansiedad. Tu palabra llega a esas profundidades y nos levanta para que podamos cantar una nueva canción. Señor, derriba nuestros pensamientos negativos, derriba nuestros pensamientos repetitivos en nuestros corazones y que arraiga nuestras almas en tus verdades, que nunca cambian, pero sí nos transforman en el nombre de Jesús. Querido amigo, querida amiga, pídele al Señor que te envuelva con su amor. Fíjate que hay una palabra muy linda en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz. Quiero que me acompañen a esa cita, por favor. Isaías 26:3 dice la hermosa palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Querido amigo, querida amiga, sin más que decirte, ánimo, ánimo. Aunque vengan tiempos difíciles, Dios permanece fiel. Y si tú te aferras a Él, no hay nada que te va a tumbar, no hay nada que te va a derribar en el nombre de Jesús. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz y descansada noche. Que Dios renueve tu mente y tu corazón. Que el despertar sea un despertar lleno de la palabra de Dios, alabando y glorificando su nombre. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Buenas noches.